Cuando empieza a hacer calor, todo el mundo se preocupa por su aspecto físico un poquito más. Y es normal que si tienes algún kilillo de más, te preguntes cómo puedes hacer para adelgazar esa barriga, que suele ser la zona donde más se suele acumular la grasa, la inflamación, etcétera, y que un poquito más afea nuestro aspecto físico. Por eso en este vídeo te voy a hablar de qué infusiones sirven para adelgazar la barriga. Pero cuidado, no te quiero engañar. Las infusiones única y exclusivamente no van a conseguir este efecto. Son una gran ayuda, ayudan muchísimo, pero necesitarás a la vez practicar un poquito de ejercicio, andar 20 minutos al día y llevar una dieta un poquito más equilibrada. La primera infusión de la que os voy a hablar es la infusión de laurel y canela. Esta infusión tiene dos efectos. En primer lugar, el laurel tiene un efecto diurético, es decir, te va a permitir reducir el acúmulo de líquidos que tengas alrededor de la cintura, favoreciendo la pérdida de volumen y por lo tanto de peso. Y la canela tiene un claro efecto quemagrasa. Es un activador metabólico que no deja de ser una importante ayuda en cualquier tipo de régimen. ¿Y cómo tenéis que preparar este tipo de infusión? Pues es muy sencillo. Coges medio litro de agua, lo pones a hervir y a ese medio litro de agua le añades, cuando rompa a hervir, 10 hojas de laurel y 2 o 3 ramitas de canela. Lo dejas hervir durante 25 o 30 minutos y luego paras el fuego, dejas infusionar y ya tienes claramente preparada la infusión. La siguiente infusión para adelgazar la barriga es la infusión de cola de caballo. Esta infusión hace que nuestro cuerpo incremente su capacidad diurética hasta en un 30%. Es decir, es una auténtica barbaridad. Es un diurético muy potente. De hecho, si estás tomando alguna medicación para favorecer la diuresis, es conveniente que se lo comentes a tu médico. No vaya a ser que tengas un sobreexceso de pérdida de líquido. Y claro, favoreciendo la diuresis consigues dos cosas. Primero, eliminar el exceso de líquido que seguramente tendrás en la zona abultada, en la zona inflamada de la barriga, y al mismo tiempo favorecer la eliminación de toxinas. Y la forma de preparar es muy sencilla. Venden ya preparados en sobres, pones agua a calentar y dejas infusionar durante 5 o 10 minutos. Puedes añadirle, que viene muy bien, un chorrito de limón y consigues una infusión magnífica. Tomándola de 2 a 3 veces al día vas a tener este efecto, vamos, desde la primera toma. Otra infusión que quema la grasa abdominal, la grasa de la barriga, es la infusión de té verde. El té verde tiene dos grandes efectos. Sus componentes químicos son o actúan como quemagrasas y al mismo tiempo es un activador del metabolismo. Es decir, por un lado nos quema el exceso de grasa y por otro hace que nuestro organismo queme también más grasa. Por lo tanto, el efecto es brutal, tiene muy buena indicación para perder grasa abdominal el té verde. El modo de preparación es muy simple. En cualquier supermercado puedes comprar bien el té verde en bolsitas, con lo cual calientas el agua y es poner a infusionar, o bien té verde en rama ya seca, que pones el agua a hervir, apagas el fuego y lo dejas infusionar también durante 15-20 minutos para luego tomar. Luego tenemos también la infusión de limón. El limón tiene un claro efecto quemagrasa. No es tan potente como la canela, pero hay que reconocer que también tiene este efecto. ¿Cómo se tiene que preparar esta infusión? Pues muy sencillo. Coges agua, la pones a hervir, pones por ejemplo 200 mililitros de agua y cuando rompa a hervir le echas el zumo de un limón y ese mismo limón troceado en rodajas para que ese agua que ha hervido infusione más todavía los principios activos del limón. Cuando esté ya el agua temperada, puedes tomar, vamos, a cualquier hora del día. Otra infusión muy adecuada para adelgazar la barriga es la infusión de linaza y sábila. La linaza es una semilla que tiene altas cantidades de fibra, unos niveles muy elevados, y al mismo tiempo principios activos que nos ayudan a activar el metabolismo, a que nuestro metabolismo se acelere un poco, que consuma un poco más las reservas, especialmente de grasa, que tengamos en la zona abdominal. Y luego la sábila pues tiene el efecto de ayudarnos a evacuar, a que el contenido fecal que tengamos
en nuestro intestino se elimine mucho antes y al mismo tiempo pues tenga un cierto factor de arrastre frente a la presencia de ciertas toxinas. ¿Y cómo tienes que preparar esta infusión? Pues es muy sencillo. Tenéis que compraros semilla de linaza ya triturada, que está en polvo, cogéis 3 cucharadas y las ponéis a hervir con medio litro de agua. Cuando ya lleve 5 o 10 minutos hirviendo, apagáis el fuego y colocáis 2 hojas de sábila, sin las espinas y sin nada, que infusione, que vaya eliminando los principios activos que va a hacer que el contenido intestinal se evacúe mucho antes. Os tengo que decir, eso sí, que no es una infusión muy agradable de tomar. Podéis añadirle una pequeña cantidad de miel para que el sabor no sea tan fuerte. La verdad es que tiene un sabor que para ciertas personas puede llegar a ser un poquito desagradable, pero el efecto está más que demostrado. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.